¿Qué tal amigos? Programa número 20 de Un Cadáver Exquisito, conversaciones en torno a las artes visuales del Ecuador desde una mirada global. En esta oportunidad nos acompaña Pablo Iturralde, diseñador gráfico ecuatoriano con estudios en Quito y Montreal. Ha trabajado como director del estudio Anima en Quito y Guayaquil desde 1996 y ocasionalmente en equipo con otros diseñadores. Ha sido profesor de diseño en varias universidades de Ecuador y ha ofrecido talleres prácticos en Ecuador, México, República Dominicana y Francia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, y un gusto estar aquí. El motivo de la visita de Pablo es para conversar respecto de un libro que Pablo publicó el año 2004, titulado Duales y Recíprocos, la comunicación visual del Ecuador. Voy a leerles un poco la reseña de este libro para que entendamos de qué va este estudio que Pablo viene realizando hace un tiempo y que tiene como finalidad publicar nuevas versiones o versiones ampliadas del mismo trabajo, ¿no? Dice, Duales y Recíprocos, la comunicación visual del Ecuador. Es un recorrido por todos los espacios y momentos vitales que han dado forma a la sociedad ecuatoriana actual. Desde los amantes de Zumpa hasta los modernos logotipos corporativos, la comunicación visual revela la esencia de cada época y en conjunto las señas particulares de la identidad nacional. En la revisión que pudimos hacer del libro, nos damos cuenta que hay un barrido que está bien informado en términos históricos del tratamiento de las imágenes, de la evolución de las imágenes en función de aspectos sociopolíticos del país, ¿no? El libro está acompañado de una serie de imágenes que no solamente corresponden a logotipos en el ámbito de la publicidad, sino que rescata también imágenes que son propias del acervo cultural de la nación. El libro se presenta en tres partes, en tres capítulos que dan cuenta de los siguientes aspectos: la fe, gráfica para adorar; el poder, gráfica para gobernar; la armonía, gráfica para convivir. Cuéntanos, Pablo, a razón de que tú te embarcas en este proyecto, que es un proyecto bastante arriesgado, no solamente en términos económicos, sino también en términos culturales, ¿no? En términos de abordaje, digamos, de una empresa que puede ser maratónica también, pero que al parecer se fundamenta en una necesidad de imprimir un sello particular de la producción gráfica local. Correcto. Un poco la intención que tenía con este libro está relacionada con mis capacidades como diseñador cuando recién me gradué. Ajá. Yo estudié en la época que el diseño gráfico no era una carrera, no era una licenciatura, no era una carrera de 4 o 5 años, sino que era una tecnicatura y una tecnología. Había 2 o 3 años y era vista meramente para preparar gente que vaya a la imprenta o que no era todavía la época del desarrollo digital, no habían las computadoras Mac todavía para el diseño. Uh-huh. Y habían las agencias de publicidad. Entonces, un poco estos institutos llenaban esa cuota. Y la educación que yo recibo, que es buena, tengo que decirles, una muy buena educación, una muy buena formación si la comparo con cómo se educa diseño gráfico ahora, por la presencia de la tecnología. Con mis clases o con mi aprendizaje, yo comencé a trabajar mientras estudiaba, por la necesidad, tenía ya un hijo. Y tenía un poco que salir con mi trabajo y diferenciarme, no necesariamente internacionalmente, pero yo era muy consciente de lo que producía. Mis profesores y mi equipo con el que me uní para trabajar, que es el equipo Anima, con el que ahora todavía continúo, digamos, con el mismo nombre, sabíamos que estábamos haciendo un buen trabajo en términos técnicos de diseño. Okay. Es decir, a nivel de comunicación, la cosa funcionaba, nuestros primeros clientes tenían un resultado positivo. Sin embargo, yo en mi propia visión no veía que estaba trabajando o dando un resultado gráfico ecuatoriano. Ajá. Digamos, el profesor que me inspiraba a mí era un profesor colombiano muy querido, la maestra que me enseñó ilustración era chilena, el profesor era argentino, el otro y así. Tenía unos 2 profesores ecuatorianos que tampoco tenían conocimiento de
los elementos de identidad que hacen que la gráfica de un ecuatoriano se sienta ecuatoriana. Okay. ¿Ya? Un poco la manera en la que me comparé es ver, por ejemplo, viajé a la India y vi como toda la documentación, todos los papeles del turismo, la institucionalidad en general de la India tiene o responde a ciertos elementos o conceptos muy hindús o indios, ¿no? Y veía que México funciona de la misma manera, que hay países que a pesar de no tener tantas bases culturales como decir Chile, Argentina, tienen mucho más claro su identidad que el Ecuador, que de lo que yo entendía teníamos un acervo cultural infinitamente grande, muy bien organizado. Y me metí un poco en esta investigación sin ningún interés técnico ni querer sobresalir, sino un poco para cubrir mis propias ignorancias respecto a de dónde proviene estos elementos que yo conozco del Ecuador, pero que todavía no soy capaz de ponerlos en la gráfica. Ya, no se trataba tanto de ir al pasado, a un museo y encontrar gráficas de otras épocas y traerlas, porque en un principio pensé que tal vez esa era la solución, pero en la búsqueda me di cuenta de que lo que debo es encontrar ciertos elementos que motivaron la creación de la gráfica en el Ecuador en otras épocas, no para continuar con la misma gráfica, pero para continuar con la misma motivación, que Exacto. seguro sacará ciertos elementos que hagan notar que la gráfica contemporánea del Ecuador y la ancestral de 8.000 años tengan algo que los une. Así es. Iba un poco por ahí. Y tú identificas un vacío acá, ¿no? Un vacío productivo en términos de agencia local respecto de esta simbología aplicada al diseño, al mundo del diseño, ¿no? Pero ese vacío también tiene que ver con un vacío intelectual, un vacío teórico, una falta de discusión. Esa falta de discusión también la ves incluso en la formación que tú tienes, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo, como te digo, no creo que fuimos formados para lo que yo ahora pienso que soy, un diseñador gráfico. En mi época, o cuando yo estudié, había una seria confusión respecto a diseñador gráfico y publicista, que para mí ahora son antagónicos, polo norte, polo sur. Yo hago todo menos publicidad. Claro. Y un publicista hace todo menos diseño gráfico. Y esas cosas yo no me di cuenta en el momento. Ahora, digamos, tengo ya 21 años, 22 años trabajando en esto, haciendo esto todos los días de mi vida, dando clases, recibiendo clases, informándome, y entiendo ahora que el único elemento del que depende el éxito de una comunicación, bueno, más allá de que esté escrito el mensaje, es de que esté armado de los elementos de identidad. Esos son los que le permiten permanecer en el tiempo, establecerse y tener un diálogo con quien lo lee, con su interlocutor, sin necesidad de tanto mensaje. Es decir, la identidad ya es parte del mensaje. Exacto. Vamos un poco al libro, ¿no? Este libro, Duales y Recíprocos, publicado en 2004, ¿sería el primer resultado de esta inquietud tuya, de esta investigación que realizaste? Sí, definitivamente, sí. Y el resultado, digamos, editorial, administrativo que tú haces respecto de estos tres ejes, la fe, el poder, la armonía. ¿Cómo llegas a ello? ¿Por qué el libro responde a esos tres ejes y no a otros? Correcto. Al tener cuando yo comienzo la investigación, un poco como te digo, por mis carencias o las cosas que no sé, mis desconocimientos, tuve la suerte en mi entorno familiar de estar muy rodeado de imágenes. Digamos, estuve siempre cercano a los museos. Mi madre ha sido muy responsable de meterme siempre eso en la cabeza sobre mis hermanos, porque seguramente vio alguna sensibilidad en mí que aprovechó para hacerlo. Y tenía yo todas estas imágenes, es decir, yo de niño conocí mucho de cultura chorrera, de cultura Valdivia, vi la simbología, vi las narigueras de oro, vi la máscara de oro con los ojos de platino, y me acuerdo que en el museo siempre el guía hace mucho énfasis en eso, porque el platino se descubrió su fundición como 10 siglos después. Entonces habían cosas que yo sabía que el Ecuador es, pero que yo no las veía en su identidad gráfica, no en toda, porque uno ve el logotipo del Banco Central, el antiguo, ¿no? El anterior, el que antes del tuneo que tuvo, era un logotipo, era cogido un símbolo de la cultura tolita y puesto como símbolo, acompañado de una tipografía moderna que era helvética. Vi las marcas de Ecuatoriana de Aviación, ciertas marcas que tenían algún elemento, pero al yo hacer esta búsqueda, esta recopilación en museos, en libros, en los pocos que encontré, tenía un material muy grande que no sabía cómo clasificar. Un poco el reto, pensaba yo, era clasificarlo cronológicamente para tener cierto peso científico y hacerlo históricamente correcto, que era lo que tú me preguntabas en un principio, y no tenía yo esa información, no era capaz de hacerlo. Entonces lo que hice es, vamos a ver, de toda esta gráfica, ¿para qué era?
Entonces había la mitad de la gráfica, era gráfica de adoración. Ajá. El primer habitante de Ecuador, en casi todas sus culturas, diferentes culturas en diferentes regiones, inclusive en diferentes épocas, todos comienzan por un momento de ver con respeto o con admiración a lo que les rodea, al entorno natural. Entonces la presencia de la gráfica zoomorfa, de la gráfica de las montañas, de los astros, los símbolos matemáticos que podrían representar tal vez el día, la noche, ciertos elementos. Esa fue mi primera clasificación, una gráfica que no es para vender, es para adorar, otra que es para combatir o para imponer una moneda, Exacto. por ejemplo, o para imponer simplemente un símbolo militar frente a una conquista, la llegada de los incas, por ejemplo. Y a la final eso me pareció una manera en la que yo era capaz de dividir y a la final me gusta mucho porque todos los símbolos de adoración pueden ser vistos dentro de un mismo contexto, lo mismo los símbolos de poder. Yo comienzo el capítulo con una imagen de una tzanza, que creo yo siempre que veía la tzanza era algo demasiado aterrador para mí, algo que no podía yo llegar a comprender, y peor cuando te explican de que eso es un símbolo que tiene su tema sagrado, su tradición, su respeto. No lo veía como una salvajada. Entonces tratar de entender esas imágenes me ayudó para ponerle un norte y un índice al libro. Es decir, cada uno de estos aspectos, de estos tres ejes, tú los ves como en su condición de uso y de poder simbólico, que puede funcionar no necesariamente en términos cronológicos, linealmente, sino que se da como un estadio, si se quiere, ¿no? en cada fase, digamos, de una cultura. Correcto. Así como vemos la fe, digamos, en culturas anteriores, también la podemos ver hoy manifiesta en gráfica y símbolos, ¿no? Correcto. Perfecto. Y perdón, ahí viene una cosa interesante que me pasó, que entre los símbolos de poder y los símbolos de fe, Ajá, hay un punto que se unen, porque la fe también fue un símbolo de poder. Digamos, exacto. las imposiciones estuvieron a cargo de la iglesia. Y Entonces, en ese sentido también empieza a funcionar la producción de imagen también como un instrumento, ¿no? Un instrumento de manipulación, un instrumento de control, un instrumento de seducción. correcto. Y ese sería uno de los aspectos que también busca reflexionar el libro, ¿no? Sí. Ahora estamos hablando a la gente, a los auditores, tal vez le pudiera parecer extraño, ¿no? Que estemos hablando de un libro del año 2004. Correcto. Prácticamente 10 años, 10, 11 años, ¿no? ¿Por qué hablar de un libro publicado en el 2004? ¿Cuál era el contexto en donde se publicó esto, Pablo? ¿Y qué es lo que sucede hoy día con este libro o con las consecuencias de este libro? Cuéntanos un poco. Como te digo, yo era un estudiante de diseño y no era un estudiante de diseño de los que desde que era niño dijo quiero estudiar diseño. No tenía idea de qué estudiar y a la final apareció el diseño como una opción no tan larga, no tan compleja. No era tan cercano a lo académico yo y entré. En el momento que entro me doy cuenta de que encajo con esto. Y me gusta lo que estaba estudiando. Y yo creo que fui un buen alumno. De hecho, los profesores me seleccionaron junto con otro grupo de diseñadores con los que conformamos el estudio para formar un club que promueva un poco el buen desarrollo del diseño y el interés de los estudiantes, etc. Yo, cuando hacía mis trabajos, los hacía bien y sacaba buenas notas. Y de hecho creía que estaba ya listo para salir a trabajar. Ajá. Salí con un par de trabajos y en los primeros trabajos hice, por suerte, un autoanálisis respecto a la calidad identitaria de mis trabajos. Es decir, si los trabajos están respondiendo a mí como persona y a mí como parte de un contexto social que sería mi ciudad, mi país, mi continente. Y me di cuenta que estaba perdido. Entonces, esta necesidad urgente de que si ya me voy a convertir en diseñador y de eso voy a vivir, y además le estaba agarrando una fuerte pasión porque es muy apasionante el diseño, era una responsabilidad el enterarme de los elementos de identidad de mi país. Las clases no me alcanzaban. Tenía una clase de historia gráfica del Ecuador muy corta. Era una buena profesora, pero muy poca información. No habían libros, no había nada. Entonces, este material responde a eso, a tratar de yo entender ciertas lógicas que han movido a la comunicación del Ecuador a lo largo del tiempo. Y en esa investigación primero descubro cosas que me enorgullecen como ecuatoriano y que me dan el pie para decir, pues, voy a poder triunfar. El saber que el Ecuador tuvo un desarrollo gráfico, es decir, social y cultural, sin invasiones durante casi 8 o 10 mil años. Es decir, la llegada de los incas es el primer encontrón con alguien, es la primera imposición cultural o la primera disputa respecto a decisiones culturales, pero previo a eso
Es decir, los manteños, los huancavilcas, los chorreras, los jamacuaques, los bahías, no tuvieron guerras. Ajá. Ellos no estaban en bronca con nadie, no habían armas, no habían símbolos. Los símbolos militares eran para guardar territorio nada más, no eran entre comunidades que se podían juntar, pero no habían guerras. Exacto, Y una yo suerte de advertencia, ¿no? Exacto, y muchas culturas que estaban desarrollando sus lenguajes tuvieron una imposición de otra, entonces tuvieron que unir y tuvieron que parar su desarrollo. Y eso me estimuló para saber que estoy en un país o voy a generar imágenes representando a una cultura que tiene su propio lenguaje, que todavía no lo llegaba a descubrir, creo que todavía no lo llego a descubrir, pero sé que estaba ya en una línea de descubrir algo. En términos gráficos y en términos editoriales, el libro que está acompañado en cada página, ¿no?, de imágenes, de símbolos y de gráficas actuales, ¿no?, deja la sensación, el libro del 2004, deja la sensación de que hizo falta, ¿no?, un trabajo más detallado en función de análisis de imágenes particulares, ¿no? Qué sé yo, ver la evolución del logotipo de la línea aérea que tuvo Ecuador, ver la evolución qué sé yo, de los logotipos de clubes deportivos o de productos como cerveza o el banano, ¿no? Pareciera ser que el libro más bien se fundamenta como una base introductoria a este proceso que tú ves tan urgentemente como una necesidad, ¿no? Es decir, el ejercicio crítico y reflexivo sobre imágenes propias del Ecuador o su evolución, ¿no? Eso es lo que se siente, un poco una falta, ¿no? Sí. ¿Cómo se suple esa falta? Bueno, realmente, y también en esa época cuando yo estaba pensando en sacar el libro, tuve que apurar un poco el paso porque yo era vicepresidente de la Asociación de Diseñadores Gráficos del Ecuador, que desapareció, y las administraciones están a cargo de la creación de su bienal. Había una bienal con un prestigio muy bueno, con una trayectoria muy buena de personajes increíbles que habían venido a dar las clases y jurados, etcétera. Entonces, yo era un poco reacio a esta asociación. Siempre, uno desde afuera siempre critica todo, ¿no? Yo era parte de esos criticones y que parecía que era una argolla de amigos, que entre ellos concursaban, entre ellos se daban los premios, ellos eran campeones y ellos se coronaban. No muy lejano a la realidad. No muy lejano a la realidad de cualquier institución. De cualquier gremio, claro. Entonces yo he sido siempre un poco peleón en ese lado, que cuando veo cosas las digo, y si es que hay que quejarse me quejo. Por ahí apareció un libro de alguna editorial que se llamaba Diseño Ecuador y me pareció muy mal desarrollado, tampoco me invitaron, la gente que estaba ahí parece que pagó, hice una queja grande. Es decir, el diseño gráfico estaba como en esa situación. Okay. Y la asociación tenía una revista muy querida por los diseñadores que se llamaba El Papagayo. Y El Papagayo era este pequeño folletito donde tenía información básica sobre cosas que pasaban en la asociación y mucho show de los diseñadores internacionales que estaban de moda, ¿no? David Carson, Stefan Sackmeister, los grandes nombres, los superstars del diseño. Mucha pompa, digamos. Mucha pompa, y de diseñadores que no son muy diseñadores. Estos para mí son considerados más artistas. Tienen una visión del diseño completamente fuera de lo académico, de lo técnico. Responden a lo artístico. Y Quito bueno, digamos, por la falta de documentos como este, era muy influenciable con lo que pasaba en el mundo afuera de nuestras fronteras. Y recuerdo que en una de las bienales de la Asociación de Diseñadores Gráficos, quien era presidente trajo a un famoso diseñador estadounidense que se llama David Carson, muy querido, famosísimo. Y lo que ocurrió con la venida de David Carson es que durante 2 años después de que se fue David Carson, el Ecuador solo diseñó igualito a David Carson. Y David Carson promueve el facilismo, o sea, él no es técnico, a él no le importa si se lee o no se lee, le importa que sea bonito. Okay. Y el Ecuador comenzó a contagiarse de estas plagas horribles y yo comencé a criticar mucho. Y me fui de vacaciones un día, afuera de Quito, me fui a Galápagos, y cuando regresé había un mensaje en mi teléfono de una querida amiga, colega diseñadora, Belén Mena, que me dice: Pablito, hubieron elecciones de la asociación, yo soy la nueva presidenta y te nombré vicepresidente. Y yo histérico, porque no quería. Y ella me llama y me dice: ¿leíste el mensaje? Sí. Y me dice: pero no te preocupes porque te he nombrado vicepresidente porque tú tienes tantas quejas y tantas buenas ideas que vamos a poner en práctica todo lo que tú... Entonces, mi intención principal era que yo creía que el Ecuador y la asociación estaban, o no se daban cuenta o apoyaban sin querer el plagio. El plagio descarado de cualquier diseñador internacional que venía. Y mi intención era más bien, primero, rescatar lo poco que hay en el Ecuador, que yo conocía,
que hay un nombre, Peter Musfeldt, el famoso Peter Musfeldt. Yo conocía de su obra porque mi papá trabajó en la línea aérea ecuatoriana de aviación, que había contratado a Musfeldt para que haga los diseños de muchas de sus piezas gráficas. Ajá. Y crecí viendo eso y digo, Ecuador tiene buen diseño, ¿por qué tenemos estas cosas tan horribles? Y entonces mi primera trabajo en esta revista Papagayo era cambiar el tema editorial y hacerle hacia el Ecuador, hablar de nuestros diseñadores, de nuestras culturas y comenzar a hablar de eso. Y se nos iba aproximando la Bienal y yo les dije, la Bienal va a ser ecuatoriana y va a hablar del Ecuador, y si vamos a invitar extranjeros, que está bien, porque es un punto importante del prestigio de una Bienal, ¿a quién traes? Entonces hicimos una plana de diseñadores de muy alto nivel, que estaban entre ellos... bueno, por Ecuador, Peter Musfeldt y el estudio Giotto, a cargo de los hermanos Giorgi, que eran excelentes diseñadores, por Ecuador. Y trajimos a Neville Brody, gran diseñador inglés, a los Meta Design, la cabeza del diseño europeo, los de Volkswagen, Audi, Euro, etcétera, con su director de Suiza, que era Andrés Stauffer, y vino Rodas de Colombia y muchos otros grandes diseñadores. Entonces, la intención de esta Bienal era por primera vez hablar del Ecuador y tratar de tener como centro de todas las discusiones al Ecuador y no el diseño mundial como siempre se había hecho. Entonces yo me apuré el paso en este libro para poder encajar con la Bienal, que se llamaba Introspectiva, y un libro que a los diseñadores de Ecuador les demuestre o les enseñe cómo se ve el Ecuador en una pasada histórica de toda la historia del Ecuador, para que puedan ver. Inclusive en el libro no solo hay gráfica muy ecuatoriana, hay gráfica influida por España, por Estados Unidos, por la globalización, por la República, por Europa, desde nuestros símbolos patrios, etcétera. O sea, una suerte de síntesis, ¿no? Era una síntesis. Y yo lo que quería es que sea una revisión. Realmente yo estaba más interesado en las imágenes que en el análisis. Sí. Claro, el análisis a la final salió y era importante ponerlo, pero también era escueto, como tú lo ves. O sea, hay partes en las que, como tú dices, yo entro a la parte, por ejemplo, en el poder, entrar a la parte de la banca, de la moneda, y hay un gran análisis de la moneda, y yo no me detengo de imagen en imagen, hago un pequeño análisis en los pies de foto, pero esas eran las capacidades que tenía y el tiempo que tenía para... Sí, y funciona la verdad como introducción, digamos, para quien no es cercano al ámbito del diseño gráfico o incluso para extranjeros, como yo, funciona bastante bien como introducción, pero sí queda ese deseo, ese gusto de saber un poco más el análisis pormenorizado de cada una de las evoluciones, que debe ser un trabajo complejo, ¿no? Es entendible que el análisis de cada una de estas piezas por sí solo podría meritar cada uno un libro, ¿no? Correcto. Pero sí deja la sensación, la producción de este libro del 2004, que se viene algo o se vino algo. Correcto. Cuéntanos, Pablo, ¿en qué estás ahora? Veo que acá tienes otro ejemplar cuyo título, no sé si es el título definitivo, pero está titulado como Diseño Útil, Diseño Inteligente. Este libro, ¿no? Mucho más grueso, mucho más amplio, mucho más extendido también en términos de la posibilidad que se le puede dar a las imágenes. ¿Tiene algo que ver con esta producción del 2004? No. En parte sí, porque la contiene. Digamos, el estudio cumplió 20 años el año pasado, 20 años desde que comenzamos a trabajar. Y en ese proceso, después del libro Duales y Recíprocos, yo continué, que creo que esa era la pregunta anterior que me hiciste, no contesté completa. Ajá. En el libro sí deja una cierta necesidad de completar la información. Y yo tenía la información, digamos, mientras terminé el libro Duales y Recíprocos no la tenía, pero luego seguí investigando, porque eso es una pasión y es mi profesión y tengo que enterarme de muchos detalles o pormenores de lo que ya hablé en el libro, pero que no los expliqué en el libro. Entonces, yo comencé a hacer una pequeña idea de pequeña publicación que no tenía una intención tan cultural, sino el diseño gráfico tiene sus particularidades, el diseño, y como te decía al principio, nos confunden o nos ponen junto a los publicistas, y a veces el diferenciar el trabajo de un diseñador y de un publicista a los ojos de cualquier cliente no es fácil. Exacto. Si los dos usamos una misma Macintosh, tenemos un lápiz y nos ponemos pantalones de colores, digamos que eso es como nos ven a los que nos dicen creativos. Entonces mi intención era crear una revista que les explique a mis clientes las cosas que les explico normalmente y me demoro mucho, como cuando me dicen quiero ver varias opciones y yo no trabajo con opciones, yo trabajo una opción. O que me dicen, hazle más grande, y yo no les voy a hacer caso, nunca, jamás, porque el diseñador soy yo. Entonces desarrollé textos que le explican al cliente cosas para que no me pregunte y acepte mi trabajo. Obviamente en esa época todavía no tenía un bagaje de clientes tan grande, ni premios,
ahora es más fácil poder venderme frente a un cliente y ya no uso esos argumentos, enseño los clientes a los que he trabajado. Entonces creé esta revista que se llamaba Retrovisor, que en su primer número era netamente información que el cliente necesita saber para no preguntarme o para no complicar, sino compararme con una agencia de publicidad. La revista tuvo un éxito increíble con mis clientes y con los colegas diseñadores, y todo el mundo me impulsó, me dijo, la revista está increíble, tienes que continuar, pero no tenía dinero. Esa revista primera la saqué en una edición de 200 ejemplares y la segunda edición, la segunda revista, pero el número 2, lo saqué con una edición de 40 ejemplares, porque no tenía dinero y era carísima la impresión digital en aquella época. Pero con esos dos números, cuando gana Correa y aparece por primera vez en la historia de este país un Ministerio de Cultura, el ministerio, la primera obra que hace, entre desorden y desastre, mientras estaba de ministro el ministro Preciado, sacó los fondos concursables, que para los creadores o para los que trabajamos en esta área era toda una posibilidad de no llorar, de no sufrir, de no sangrar por el dinero, sino de hacer una buena presentación, llenar los formatos y conseguir el dinero. Y ganamos el premio para continuar la revista Retrovisor, obviamente subiendo los niveles profesionales hasta el extremo que se pueda. Teníamos un presupuesto poderoso, digamos $86,000 para 4 números, 1,500 impresiones de cada uno y lograr una comunidad en redes de 1,500 personas. Y que lo logramos. Entonces, el primer número, yo me emocioné y quería de una ir a las críticas de lo que estoy viendo ahorita en el Ecuador. Es la imagen país. Cómo somos, cómo nos vemos, cómo nos ven, cómo queremos ser vistos. Cómo nos han visto siempre, cómo queremos ser vistos, cómo nos van a ver en el futuro si no hacemos nada. Entonces, un análisis desde la fotografía de los grandes fotógrafos que han venido, los ecuatorianos que han estado acá, la fotografía casera de pueblo, los logos corporativos, el aparecimiento de la banca en el Ecuador cuando llegan los nombres internacionales y aparece lo corporativo, y una crítica fuerte también a nuestra imagen país. ¿Cómo se ha tratado la imagen país del Ecuador? ¿Por qué el Ecuador nunca ha tenido importancia o relevancia fuera de nuestras fronteras? Obviamente tiene mucho involucramiento, lo político, lo social, lo económico, pero la gráfica hace un golpe fuerte frente a los ojos de cualquiera que lo ve, y uno puede no olvidar una marca. Hay capacidad, digamos, la técnica nos enseña cómo hacer una marca inolvidable. Aunque tú la quieras olvidar, no se pueden olvidar logotipos como Adidas, como Mercedes-Benz, como BMW, como etcétera. Y esas técnicas que yo veía, que a mí no me enseñaron mucho eso en la escuela, estaban explicadas ahí, que el Ecuador tiene su identidad y tiene sus orígenes claros, pero en la primera revista era una crítica fuerte inclusive al gobierno entrante, con el que tengo cierta afinidad, pero su manejo gráfico, su manejo ha sido netamente publicitario, como que lo que vendemos son chicles. No se ha entendido que aquí hay un trasfondo cultural y una historia que respetar, entonces la revista dio duro con eso. El segundo número de la revista hablaba sobre el otro, se llamaba El Otro, y hablaba sobre esa otredad en el arte, en el diseño. En la primera hablamos mucho de Peter Musfeld, de Max Benavides, Juan Lorenzo Barragán, los diseñadores, hay trabajos míos. En el siguiente hablábamos del diseñador escondido, del grafista de la calle, del grafitero, del que hace rótulos populares, como este muy bonito que está aquí. Del arte gay, que tuvo que estar escondido y camuflado. Está la obra de Solafranco, está la obra de muchos representantes del Ecuador que no se debía ver, de George Febres, de muchos grandes artistas ecuatorianos que por su condición de género no tenían salida o cabida en el espacio, en la discusión de arte de Ecuador. Y luego continuamos con otros. El que tú tienes en tus manos es de la revista que se llama Flores y Luces de América, Nueva Granada de Quito, Flores y Luces de América. Y es expandir el tema que en el libro Duales y Recíprocos está sobre la llegada de la misión botánica de José Celestino Mutis, que vino de España, que duró casi 30 años, hubieron muchos muertos, fue todo un presupuesto de España para lograr la flora americana de los nuevos territorios de España, de donde nos damos cuenta poco a poco que no solo nacen ciertas tendencias estéticas para nuestra gráfica de hoy, sino que a nivel político los grafistas que estuvieron involucrados en estos 20 años después comienzan la revolución que termina en la independencia del Ecuador. Es decir, hay una buena vinculación de esta profesión que se ve tan banal y burda como el diseño gráfico con temas o un involucramiento científico que deriva en algo político que termina en la independencia del Ecuador. Sí, que está intrínsecamente ligado a los poderes también, es decir, quien genera visibilidad a partir de una imagen, de un símbolo, de una marca, ¿no? Está generando también influencia. Por supuesto. Y la verdad que es una revista bastante dinámica, bastante amena, ¿no? Bastante rápida de hojear, pero que también tiene bastante texto, ¿no? Mucho. Texto que permite
ahondar en cada uno de estos aspectos. Ahora, cuéntanos sobre el diseño útil y diseño inteligente. Excelente, claro. Entonces, como te decía, la revista Retrovisor, Ajá. el libro Duales y Recíprocos y otros proyectos que se incluyeron o que trabajamos durante estos años, más todos los 20 años, 21 años de trabajo gráfico que tenemos como estudio, digamos, a esta altura tenemos de verdad bastante trabajo. Yo me comparo con estudios de colegas que tienen también la misma edad que nosotros y tienen mucho trabajo, pero mucho del trabajo cayó. No quiero decir que fue malo ni nada, pero las épocas pasan y es difícil atinar cuál es el elemento que va a perdurar. Nosotros ahora trabajamos, nosotros somos negados absolutamente como estudio y yo como diseñador negado absolutamente a usar mi inspiración, mi creatividad o hacerle caso a mi hada interior o cerrar los ojos y pujar y esperar que una imagen venga. Hemos optado por trabajar el diseño gráfico desde una perspectiva de ingeniero, es decir, netamente buscando el fin, estando conscientes del fin del proceso, de la materia prima con la que tengo, del espacio donde va a ser expuesto, del espectador que lo va a leer, de la cultura que lo lee, de la frontera que va a pasar. Y entonces las marcas mías, del estudio, de mis colegas, de mis compañeros de trabajo, han estado siempre guiadas por esa línea, completamente alejada del arte, completamente alejada de la inspiración o de la creatividad. Y creo que ese ha sido el punto, el por qué ahora todas nuestras marcas, todas están vivas y todas son exitosas. Digamos, ahorita nosotros tenemos un compendio de unas 700 marcas o emprendimientos que han necesitado gráfica. Todos representan, creo yo, suena un poco vanidoso decir, lo mejor que tiene el Ecuador. Hemos hecho la gráfica de las mejores películas, de los mejores libros, las mejores obras de teatro, de los mejores productos, de las mejores presentaciones del Ecuador en ferias mundiales, portadas de libros, digamos, no digo las mejores, pero lo que hemos hecho ha perdurado. Y como yo te decía, el diseño está fundamentado más que en el gusto o en temas de cualquier otra índole, en el uso. Es decir, una bicicleta, el diseño de una bicicleta no es bello per se, sino porque funciona. En el uso uno le agarra gusto a ese 2 llantas abajo, un cuadro triangular, el volante adelante, no sé, o un esfero big, un encendedor, etcétera. El diseño genera una relación amorosa de gusto después del uso, de que cuando usas funciona. Claro. Ya nos hablaste un poco de la recepción que hubo con la revista Retrovisor, ¿no? Pero cuéntanos un poco cuál ha sido la recepción de Duales y Recíprocos y del ejercicio crítico que tú has establecido. Cuéntanos un poco cómo la comunidad, digamos, de diseñadores gráficos del país, tus colegas, ¿no? Han recepcionado estos esfuerzos que tú haces por gestionar un tratamiento más reflexivo sobre el diseño en Ecuador. Correcto. Yo creo que, creo desde mi perspectiva, y además tengo los respaldos de la gente que me escribió o que hizo publicaciones importantes respecto a esto, porque cuando salió el libro, inteligentemente hice algo que normalmente no hago, que es tener un buen respaldo en medios y tratar de hacer boletín de prensa, enviar para tratar de tener las entrevistas y ver si las librerías me piden el libro y sacar el libro, ¿no? Porque, como te contaba, el libro estaba pensado para presentar en la Bienal, pero la imprenta no me dio todo el stock, entonces me quedé con los libros y me tocó hacer la venta personal, que ha sido bueno en parte. Pero recibí unos textos, por ejemplo, de Peter Musfeld, a quien respeto mucho, un querido amigo diseñador que además ha sido una influencia poderosa para mí, y no solamente en la manera de hacer gráfica, sino en la manera de hacer negocios, es un caballero del diseño. Él escribió un texto que dice que, claro, desde el aparecimiento de Duales y Recíprocos, el Ecuador no volverá a ser el mismo en diseño gráfico porque por primera vez nos hemos visto adentro. Lo mismo, hay un criterio de Sebastián Cordero, cliente de toda la vida del estudio, que también decía que hay tanta gráfica que nosotros hacemos y dejamos de hacer porque económicamente el país no resiste para que las empresas perduren, que si no hubiera este libro no conoceríamos cómo es el Ecuador de las diferentes épocas, y que para un comunicador visual el revisar todo esto le deja súper claro cómo es el Ecuador. ¿Cuál es el panorama? El panorama, digamos, o ciertos elementos, y que esos elementos que te voy a decir ahora después, cuál fue el resultado, digamos, cuáles son esos elementos que yo rescato de este estudio de Duales y Recíprocos y lo que continuó, que me sirve ahora como diseñador. Exacto. ¿No? Porque en esta búsqueda yo trataba de ver si el Ecuador tiene cierta cromática, si el Ecuador tiene ciertas formas, y a la final me di cuenta que no. Lo que tiene son, desde mi perspectiva, 3 motivaciones importantísimas que han sido las bases fundamentales para crear gráfica en este territorio que está en la mitad del mundo. ¿Y cuáles son ellas? El primero es
la condición geográfica, ser ecuatoriales, ser equinocciales, estar en el lugar donde no se produce sombra, estar en un lugar donde, hablemos, pensemos o retrocedamos unos 1000 años o unos 1500 años, el hombre no tenía relojes, no tenía internet, no tenía otros modos de comunicación. La única manera de estar en contacto con las ciencias era ver hacia el cielo en la noche, la posición de las estrellas, las constelaciones, entender que ya viene la época de cosechas. Por eso América desarrolló calendarios exactos y precisos para el uso de la Tierra, viendo al cielo. Ese uso del cielo, digamos, de los astros para entender la matemática, la geometría y un montón de ciencias que sirvieron para el desarrollo de nuestros pueblos, está grabado en toda la gráfica del Ecuador. Toda la gráfica es dual. Digamos, el nombre del libro inclusive responde a esta primera característica. Ajá. La segunda característica es la fertilidad. Hay muchos elementos, digamos, yo soy profesor en diseño y a veces digo a los estudiantes que grafiquen fertilidad y grafican a veces una madre embarazada, una semilla bajo la tierra que comienza a crecer, una espiral que gira. Todos esos elementos están incluidos en la gráfica del Ecuador milenaria, digamos. Ese es otro elemento. Y el tercer elemento es la diversidad. Ahora oímos mucho de nuestro Ministerio de Ambiente y del gobierno y de las empresas turísticas, de lo diverso que es el Ecuador, y que es un gancho fuerte saber que en una hectárea del Parque Yasuní hay más especies de árboles y de plantas que en toda Norteamérica, etcétera. Pero si nos vamos ya a otros niveles, a nivel de lenguas, por ejemplo, pensar en el Ecuador ancestral, ¿cuántos pueblos originarios estuvieron acá en diferentes lugares sin pelearse el uno con el otro? Cada uno tenía su propia lengua, con una raíz común, pero tenían sus propias lenguas, sus propias costumbres. Pensar que el pueblo Peguche versus el pueblo Tabal o el pueblo Chachi, digamos, que están en la misma provincia, los tres son completamente distintos. Ahora, pasadas las épocas, en la época que vivimos, tenemos ahora diversidad racial, diversidad étnica, diversidad lingüística, diversidad en el tejido, en el vestido, en la cultura, en el canto. Digamos, es absurdo, más allá los pisos climáticos, que en una hora puedo estar en el Chimborazo y bajo 2 horas y estoy en la selva. Y el concepto diversidad es importantísimo en nuestra cultura gráfica, digamos. Entonces, yo pienso que esos 3 elementos, esas 3 motivaciones, que ahora yo les llamo elementos, podrían definir en el presente una gráfica que sea correspondiente a la gráfica del pasado, es decir, que coja la posta responsablemente y continúe. Que yo veo a veces, ¿no? Y me peleo un poco con estudiantes que me dicen, profe, ayúdeme, quiero hacer mi tesis. ¿De qué vas a hacer la tesis? Y me dicen, quiero hacer una tipografía inca. Y le digo, ¿para qué? Si tenemos la helvética, que es mejor que cualquier tipografía, y los incas no tenían tipografía y no escribían, y no tiene sentido. Entonces, yo siento que todos los estudiantes tienen una necesidad fuerte de reconectarse identitariamente, pero no necesariamente saben por dónde. Claro, no tienen la base. No tienen la base. Y cuando yo les digo que no son símbolos lo que hay que rescatar del pasado, sino motivaciones, se quedan en cero. Tengo que sentarme a explicar. Y eso, claro, ahora ya no soy profesor, porque en mi época no se daba título de licenciado. Yo tengo un título técnico que tampoco fue revalidado y nadie me lo acepta, entonces no puedo dar clases oficialmente. Pero doy talleres y siempre trato de explicar eso, que esas motivaciones nos van a mantener de la misma manera que, por ejemplo, India, que tomaba de ejemplo antes, o Pakistán, países que mantienen su identidad muy clara, o Irán, por ejemplo, que es el ejemplo más grande de identidad. Ellos no han tenido que mantener la gráfica vieja. Lo único que han mantenido es el respeto a los valores que en el pasado les hicieron hacer la gráfica importante que tienen. Exacto, o sea, recuperar el sentido, ¿no? El sentido de la creación de ese símbolo, de esa gráfica. Correcto. Pablo, el tiempo se va rápido en la radio, como siempre, pero no nos podemos ir sin que antes nos cuentes en qué estás ahora, cuáles son tus proyectos ahora y qué es lo que se viene respecto de tu necesidad y de tu afán, digamos, de publicar y de generar conocimiento a través de libros, ¿no? Ajá. Bueno, hay bastantes proyectos. Yo me dediqué muy de lleno a mi profesión. Creo que tal vez puedo decir que soy más diseñador que amigo, más diseñador que hijo, más diseñador que padre. Tengo quejas, tengo 2 divorcios un poco relacionados con mi profesión. Y estoy muy metido con el tema y trato este rato de ser muy responsable con esa necesidad que tengo ahora que estoy un poco más grande y tengo un poco más de entrada para tener contacto con otros diseñadores. Últimamente estoy muy invitado a muchos eventos. Ahora estuve recién en Argentina, me nombraron embajador del diseño latino. Bien. Nombraron a un grupo de 30 y pico de diseñadores de Latinoamérica, embajadores para que ellos representen las necesidades de su país. Y esto fue en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires.
Me invitaron recién a una Bienal de Bolivia para ser miembro del jurado, un honor que nunca me esperé porque estaba, digamos, siendo jurado en el mismo nivel o trabajando a la par con Alain Lequernec, Isidro Ferrer, Pekka Loiri, diseñadores que toda la vida los vi tan lejanos a mí, tan grandes nombres. Tan de nombres, exacto. Y después de eso, bueno, estuve en Venezuela, ahora tengo una invitación a Francia para dar un taller y estoy como muy movido, tengo otra cita en Estados Unidos porque el libro que produje ahora, que se llama Diseño Útil, Diseño Inteligente, que realmente lo saqué como un catálogo de la historia del estudio, ajá, para que lo vean, ha tenido muy, muy buena acogida, más que buena. Un poco lo que impacta es que todos me dicen tienes buena calidad, pero es absurda la cantidad de trabajo que tienes, es absurdo. ¿Cuándo pudiste hacer esto? ¿Cuántos eran? Porque es demasiado trabajo, ¿no? Y yo les digo que tuve que editar casi, o sea, hubiera salido 3 veces de ese material si ponía todo lo que tenía, pero... Y no edité por calidad, sino un poco por gusto personal para que pueda salir un solo libro. Pero el interés que tengo ahora es de recoger un poco lo que no pude completar. El libro Duales y Recíprocos, como tú nombrabas, tiene ciertos huecos que me encantaría llenar. El libro, digamos, sigue siendo importante. Ahora en las universidades los diseñadores responsables lo compran, lo leen y lo usan. Pero con todos los capítulos que salieron de la revista Retrovisor, el libro Ciudad 25, que es otro libro de patrimonio de Quito, la Bienal Chacana, que es una bienal que dirijo, y todos los talleres y todas las discusiones que tengo con el tema de gráfica institucional del gobierno y todo, los voy a recuperar en un libro masivo, grueso, que es la segunda edición de Duales y Recíprocos. Quiero que se llame igual porque el contenido sigue siendo el mismo y la motivación sigue siendo la misma, pero creo que el Ecuador, el estudiante de diseño, merece urgentemente diferenciarse de estas otras profesiones que nos esconden y nos tapan. Es decir, por eso en el Ecuador deben haber unas 2.500 agencias de publicidad y no deben haber más de 10 estudios de diseño gráfico. Mira. Y es terrible que nos confundan, ¿no? Claro. Y no digo porque haya nada malo en la publicidad, ellos tienen todo el derecho, pero eso es hasta por un tema político. Yo no estoy de acuerdo con el mecanismo de la publicidad. A mí me gusta que la gente compre algo porque lo necesita, y que si es que se enamora de eso es porque tenga elementos que son compatibles con él, no por seducción. Exacto. Ponerle a una Shakira desnuda vendiendo un teléfono que no se vende sin a Shakira me parece grotesco. Que Coca-Cola hable de felicidad para vender su líquido negro me parece grotesco, ¿no? Entonces, por eso un poco la intención mía este rato es completar la información. Ya estamos ahora en el proceso de publicar y de crear el libro Duales y Recíprocos, y yo tengo la intención como profesional de mover el libro del estudio para poder enfrentarnos a los mercados que se nos vienen, que queremos abarcar o meternos con mercados internacionales. Excelente. Pablo, ¿dónde la gente que nos escucha, los interesados, dónde pueden encontrar este libro? ¿Cómo se pueden contactar? Si quieren la revista, si quieren el libro. Correcto. No, y para nosotros es un gusto poder compartir esto, ni siquiera, porque el libro tiene un costo muy barato y todo, pero hay gente que dice, no, pero no te preocupes, te mando el PDF y lo enviamos. Tenemos Excelente. Toda esta información resuelta, no es información que nos queremos guardar para nosotros, es 100% para compartirla con los interesados, que principalmente los estudiantes. Tengo mucha preocupación y mucha esperanza en el futuro con el diseño gráfico, porque yo veo que el diseño no va para arriba ni para abajo en el Ecuador. Es decir, estamos en esa cosa global de moda del diseño y no en el del uso del diseño, en el de sacarle un beneficio social, no nacionalista, pero útil para este país, ¿no? O sea, sacarle un provecho al diseño. Entonces estamos en eso y yo espero que, no sé cuánto me demore, pero espero que en un año por lo menos esté el proyecto de la segunda edición de Duales y Recíprocos a punto. ¿Dónde lo pueden encontrar? Nos pueden escribir a nuestro estudio, es info@anima.com.es, o pueden revisar nuestra página web, que es anima.com.es. Perfecto. Te damos las gracias, Pablo, por acompañarnos, por conversar sobre el libro, por ver las posibilidades que tiene el diseño en el Ecuador. Le damos las gracias también a Giselle, que aunque no quiso hablar, nos acompaña aquí muy... Gracias, Giselle. Muy fieramente tomando nota de todo lo que se dice y lo que se habla. Le agradecemos nuevamente la venida. Gracias, Pablo, por compartir este material. Recuerden que pueden descargar el podcast de esta conversación de flaxoradio.es. Gracias, Pablo. Gracias, Giselle. Adiós. Gracias, Rodrigo. Hasta luego.